El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos ante el Señor por el hogar, la familia, el matrimonio, institución sagrada del Señor. Es una bendición que en este día, querido hermano, podemos unirnos a alabar el nombre de Dios como matrimonio, como familia, y es el deseo que el Señor tiene de que en ese hogar edifique familias. Estamos dando la bienvenida a la red de canales del Evangelio Eterno, a todos aquellos hermanos que en este día se están uniendo al culto familiar. Queremos oír la voz de Dios a través de un escrito está, lo que Dios demanda para el hogar y para la familia. En este día, querido hermano, tan importante permanecer firmes en la fe. La fe, hermanos, es la que va a hacer la obra en ese hogar, porque si creemos en el autor de la fe, que es Cristo Jesús, nuestro hogar será seguro. Por eso en este día te damos la bienvenida, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, matrimonio, hermano, que Dios ha bendecido y estamos agradecidos al Señor por sus bendiciones cada día para mi familia, mis hijos y mis nietos. Por eso en este día te damos la bienvenida aquí desde Viesca y desde nuestro hogar. Bienvenido seas al culto familiar. Queremos este día hacerte la invitación que abras la puerta de tu hogar para que Cristo reine y gobierne ese hogar, esa familia. Qué bendición cuando una casa está cercada con la presencia de Dios. Ahí está tu protección y tu seguridad, tu refugio. Por eso este día te damos la bienvenida y si puedes, querido hermano, abre la palabra de Dios para que compruebes que todo lo que se menciona está basado a un escrito está. No son palabras humanas, es la palabra de Dios. Sergio, permanecer firme en la fe. Amén. Qué tan importante
que debemos de estar siempre permaneciendo puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Así es. La permanencia, hermanos, es algo inconmovible. Amén. Es algo que no nos puede mover ni para un lado ni para el otro. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de descansar en la seguridad y en la confianza que solamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a, a dar esa fortaleza, esa sabiduría para depender únicamente de Él. Por eso es de que nuestra dependencia está por la fe, porque sin ver las cosas, nosotros las declaramos como si fueran ciertas. Agradecidos con nuestro Dios, hermanos, porque nos da tantas promesas que a través de su santa palabra quedan registradas para usted y para mí. Pero antes de abrir este santo registro, hermanos, vamos a encomendarnos a la presencia de Dios, agradeciéndole por sus bondades, por sus bendiciones y por lo bueno que ha sido con nosotros, aún en tiempos que parecen contrarios en contra de nosotros. El Señor permanece en cada uno de nosotros. Es por eso que vamos a llevar una plegaria al cielo, pidiendo que su presencia se manifieste en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, humildemente nos postramos ante tu presencia, con un corazón quebrantado, un corazón humillado. Tu palabra dice que un corazón quebrantado y humillado no desprecia, Señor. Aquí de rodillas suplicamos ante todo que perdones el pecado, que perdones toda indiferencia, toda rebeldía, toda desobediencia. Perdónanos, por favor. No traigas a memoria, Señor, el pecado ni la falta que hemos cometido. Nos duele haberte ofendido y te rogamos que nos ayudes, que fortalezcas el área espiritual, que nos ayudes, Señor, a abandonar y renunciar ese pecado. Te ruego, amado Jesús, que intercedas por este arrepentimiento. Te ruego, Señor, que escuches este ruego que hago de mi corazón. Perdóname, Señor, y da gracia nuevamente en levantar nuestra vida. Aquí de rodillas humildemente te pido por la familia, por el hogar, por el matrimonio, Señor, que tú lo estableciste, Señor, desde el principio, Señor. Hacemos oraciones, Padre, por los hogares, por los matrimonios, especialmente, amado Dios, por aquellos que están divididos, por aquellos, Señor, que están confundidos, por aquellos que el enemigo, Señor, ha dividido. Te ruego que intervenga, Señor. Cubre a los hijos, cubre a los nietos, cubre, Señor, el hogar. Amado Padre, ayúdanos para que la fe que necesitamos cada uno de nosotros madure. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la fe. Danos gracias, Señor, y pon el deseo ferviente de buscarte en la oración y en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a permanecer en ti y te ruego una bendición para aquel que está llorando, para aquel que está enfermo, para aquel que está sufriendo. Padre, bendice los hogares y los matrimonios y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecimiento en este día, querido hermano. Quisiéramos poner la base del ministerio de oración, que es la palabra de Dios, en el Salmo 127:1. Ahí claramente nos muestra, hermano, quién edifica la casa. Ahí claramente la palabra de Dios dice que si el Señor no es el fundamento de ese hogar, esa casa está, hermano, en peligro. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Querido hermano, si el Señor no está en tu hogar, si el Señor no edifica la casa, en vano es el esfuerzo humano. Por eso es tan importante poner nuestra confianza y nuestra fe en Él. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Lo que ven nuestros ojos es la adversidad, es matrimonios rotos, es división en la casa. Pero si vemos con los ojos de la fe, que el Señor edifique esa casa, que el Señor construya y levante lo que está tirado, el Señor lo hará mejor de lo que pides o entiendes. Por eso es importante, querido hermano, tomar esas promesas y llevarlas en oración, llevarlas en el culto familiar,
instruir a los niños desde pequeños a que escuchen la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Por eso es importante el culto familiar, porque ahí, hermano, es un servicio como familia que damos a Dios. Es el culto familiar. Por eso este día oigamos lo que el Señor va a hablarnos a cada uno de nosotros conforme a la fe. Amén. Así es, hermanos. Debemos de reconocer como hijos de Dios, como cristianos, como fervientes seguidores de nuestro Señor Jesucristo, en qué momento de la historia nos encontramos. ¿Qué acaso lo que estamos viviendo ya fue registrado en su santa palabra? ¿Que las mismas profecías nos han revelado y nos han indicado que estos tiempos, hermanos, no iban a ser casualidad? Que estos tiempos, hermanos, se están cumpliendo de acuerdo a la profecía. Es por ello, hermanos, que nosotros debemos de estar confiados y sobre todo de buscar lo que ya fue registrado en este santo registro para estar apercibidos de las situaciones que se vienen de aquí en adelante. Todos, hermanos, pasamos por dificultades. No hay días en que no tengamos que enfrentar situaciones difíciles. Y esto, hermanos, tiene una causa. Esa causa fue por la intromisión del pecado. Es por eso, hermanos, que nosotros como conocedores de la palabra debemos de afirmar lo que Dios nos ha revelado a través de su santo registro y lo debemos de mantener como un estandarte en nuestra vida, de vivir este santo evangelio día a día y de no menguar, de no llegar a momentos de desánimo ni momentos de escasez espiritual. Es por eso, hermanos, que para permanecer firmes en la fe, nosotros debemos de ser inconmovibles. ¿En qué? En la fe en Cristo. Nosotros creemos, hermanos, que todo lo que fue escrito fue hecho de una manera tan real, tan tangible, tan directa, que es por eso que nosotros estamos cimentando nuestra confianza en Dios. Y si la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo vino y nos redimió, nosotros por fe lo creemos. Amén. Todas las enseñanzas de la Biblia, hermanos, se creen, se conocen, se viven y se predican. Es por eso que nosotros debemos de permanecer firmes en la fe de lo que creemos, que es la santa palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, debemos de reconocer que los momentos que estamos viviendo atribulados, muchas veces los vemos como que están en contra de nosotros. Pero sin en cambio, hermanos, la palabra nos enseña que nuestro Señor permite todo eso para probar nuestra fe, nuestra obediencia y para que nosotros permanezcamos, hermanos, evangelizando y llevando este santo mensaje a quienes no lo conocen. Así que en medio de los tiempos de tribulación es una oportunidad para aquel que permanece en la fe para predicar las buenas nuevas. Pero sin en cambio, hermanos, debemos nosotros de ser sometidos a duras pruebas. Día a día, hermanos, enfrentamos dificultades. Es por eso que el sufrimiento y el dolor, hermanos, debemos identificarlo de dónde viene, pero también lo tenemos que enfrentar. Y es por ello que vamos a recurrir a la santa palabra de Dios, hermanos, porque la santa palabra de Dios es la que nos va a venir para enseñar, para redarguir y para guiarnos como una lámpara, como una antorcha que alumbra nuestro camino. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 5 y el versículo número 6, la palabra de Dios dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. La tristeza y las dificultades no crecen en la tierra. Aquí la inspiración divina nos dice, hermanos, que todo tipo de dificultades no nace por sí misma, sino que fue sembrada por alguien. Por eso lo dice, la aflicción no sale del polvo. Es por ello, hermano, que las tristezas y las dificultades que nosotros afrontamos no nacen de la nada, sino que hay un causante de esas situaciones. Lo vamos a ilustrar como la maleza. La maleza que crece, hermanos, es porque la tierra tiene que estar preparada.
Y la mala semilla que representa esa maleza es el ser humano. El ser humano, hermano, por naturaleza es pecaminoso, porque el pecado entró al mundo desde un principio. Y es por eso que ahí es donde debemos de aplicar nuestra fe, la fe en Cristo, porque Él vino a redimirnos y librarnos de todo pecado. Por eso, aquí la inspiración divina nos dice muy claramente que el pecado no nació por sí mismo, sino que vino un intruso y lo sembró. Y ese pecado, hermano, nos alcanza en nuestros días. Es por eso que nosotros debemos de estar sometidos y de permanecer en la fe, porque hubo alguien que vino a desbaratar la obra del adversario. Así es como lo manifiesta la Escritura en el pasaje que hemos leído. Aquí en el versículo 7 del libro de Job, la Escritura sigue diciendo y nos ilustra de una manera que nosotros lo podamos entender con estas palabras. Dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Cuando usted prende una fogata, cuando usted prende un fuego, usted va a notar, hermanos, que las chispas que emanan de ese fuego salen por el aire. Y esto lo vemos de una manera literal. Este es un proceso natural que las chispas, hermanos, de fuego se esparzan por el aire. Así todas las personas pecan como un proceso de vivir en un mundo contaminado. Entonces nos podemos dar cuenta cómo la misma inspiración nos pone una ilustración que nosotros podamos entender, porque esto representa el pecado. Así como el fuego produce las chispas y vuelan por el aire de una manera natural, así el pecado que está en el hombre, hermanos, emana de una manera natural porque fue sembrado por alguien. Este es el proceso de la vida. Usted y yo, hermanos, vamos a pasar y tenemos que pasar por dificultades. O sea, nadie puede estar exento a no pasar por tiempos difíciles, de dolor, de sufrimiento. La misma Escritura nos va afianzando nuestra fe. Amén. Y hace que nuestra confianza esté en nuestro Redentor y Salvador. Así, hermanos, este mundo está contaminado por el dolor y la muerte. Y las chispas representan eso, representan el pecado. La palabra de Dios, hermanos, no se equivoca y nos ilustra de una manera en que nosotros podamos entender para que nuestra fe permanezca en Cristo, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén. Por eso, hermano, este día que estamos llevando el culto familiar, deseamos que al estar orando, al estar pidiendo a Dios, muestres, hermano, defectos de carácter. Todos los tenemos. El pecado, hermano, mora en nosotros, porque nuestra naturaleza fue manchada por el pecado, por la transgresión de la ley. Por eso es importante, hermanos, que cuando estamos en el culto familiar, es un servicio que le haces a Dios en tu familia. El varón como sacerdote del hogar, hermano, debe de instruir a la familia, a los niños, ese varón que se consagra, ese varón que teme a Dios, ese varón que es sujeto al orden de Dios. No un marido que te golpea, no un marido que te humilla, no un marido que te grita. No, pedir a Dios si esa situación la vives en la familia, pedir a Dios por esos defectos de carácter. Pedir a Dios que transforme, pero ¿cómo lo va a hacer? A través de tu testimonio. Porque muchas veces sin hablar muestras que ya no eres la misma que antes actuabas con arrebato. Ahora, hermano, que domina Jesús en tu hogar, que domina el Señor en ti, hermano, muestras que ese dominio propio el Señor lo está controlando. Por eso en el hogar, hermano, es a donde se debe de orar más, donde cada uno debemos de orar, donde presentar a Dios defectos que tienes tú y defectos que Él tiene. Pero que esa oración que tú elevas, hay oraciones, hermano, que son solamente del oído de Dios, les escucha, que es las que están en el corazón. Derramas tu corazón. Mientras Él ora por ti, tú estás en tu corazón pidiendo a Dios que transforme tu carácter, que transforme tu vida espiritual. Y es un momento, hermano, de intimidad el que se lleva en el hogar,
en el culto familiar. Son momentos, hermano, no estamos hablando de un sermón, estamos hablando de una convivencia, de que cuando tú sales de tu hogar, llevas una bendición de tu esposo o la esposa del esposo, y tu madre y padre despides a tus hijos a la escuela, a su actividad, con una bendición. Y que ese versículo que se acabó de leer se compartió y ese niño va a llevar esa luz y va a recordar ese versículo, porque es lo que hace el Espíritu Santo, te recuerda las promesas. Por eso es importante, hermano, el culto familiar, porque así como se muestra el pecado, hermano, tenemos que cada día consagrarnos a Dios a través de la fe. Estar firmes, hermano, en la fe y puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, no en ninguna deidad, en Él, porque el Señor dice, todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué nombre? En mi nombre, yo lo haré. En ese nombre, que sobre todo nombre, debemos de elevar nuestro culto familiar, dándole honra, alabanza y gloria al Señor. Enseñemos a los niños el amor y el respeto a la palabra de Dios. Así es, la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña y nos ubica cuál es la situación del hombre. El hombre que se siente más seguro en estar en los caminos del Señor, ese hombre tiene tentaciones, simple y sencillamente porque está revestido de la humanidad. Y el adversario, hermanos, va a venir a molestar y a atacar a aquel que tiene más del conocimiento de Dios, aquel que muestra más fe en las cosas de Dios. El adversario no se preocupa por los que ya tiene él atrapados en sus mentiras. El adversario, hermanos, teme y se preocupa por aquellos que están conociendo de la verdad. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios para ver lo que el Señor nos tiene preparados. Y el mismo Señor, hermanos, nos muestra la fragilidad del hombre. La misma palabra de Dios nos enseña qué tan frágil es el hombre, como usted y como yo. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 27 y 28, la palabra de Dios dice de esta manera: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La palabra de Dios, hermanos, es tan directa y es tan sencilla de entender que como así como Job nos ponía una ilustración de las cosas que nosotros vemos para mostrarnos algo que no conocemos, el Señor Jesucristo nos las dice con una sencillez, hermanos, pero a la vez con una autoridad para que usted y yo las podamos entender. La palabra lo dice muy claramente, no necesariamente para pecar o para caer en una infidelidad. Cuando vemos nosotros a una mujer, pecamos por el hecho de adulterar, sino que el Cristo amplía más ese conocimiento y nos dice que el pecado no está cuando nosotros cometemos el acto, sino cuando nosotros caemos en la tentación, cuando nosotros deseamos en nuestra mente y en nuestro corazón caer en ese adulterio. Por ello, la palabra de Dios nos muestra qué tan frágil es el hombre. El mirar a una mujer, hermanos, con limpia conciencia, dentro de los límites ordenados por Dios, está bien. Pero cuando se pervierte para servir a los intereses impíos y egoístas para codiciarlas, ya adulteró. Por ello, hermanos, muchas veces con la vista, nosotros estamos cayendo en ese pecado de adulterio. Cuán frágil es el hombre, hermanos. Es por ello que nosotros debemos estar permaneciendo en la fe, cimentando y obedeciendo lo que Cristo nos manda. Debemos de tener como varones una conciencia limpia, un corazón, hermanos, cimentado en lo que Dios nos manda, y debemos de tener nuestra conciencia y nuestra vista, hermanos, limpia, porque Dios escudriña todo. No debemos de desear lo que tenemos en nuestra casa. No debemos de faltar al séptimo mandamiento, hermanos, cuando hemos hecho un pacto delante de Dios para que nuestro matrimonio
permanezca inconmovible en la fe y para que nos respetemos unos a otros. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos muestra, que debemos de tener un corazón limpio y un corazón rendido ante lo que Dios nos manda para obrar y obedecer a sus leyes. Es importante, hermanos, la santidad en las avenidas del alma, los ojos, los oídos, la boca. Por eso el Señor, hermanos, nos da esa ilustración tan solo con la mirada. Codicias, deseas, adulteras con la mirada. El Señor escudriña lo íntimo y lo profundo de nosotros, esas intenciones que hay en el corazón. En los hogares, hermanos, en este tiempo se permiten tantas cosas que no son aprobadas por Dios. Uniones que el Señor no permite. Lo que Dios estableció, hermanos, varón y hombre, varón y hembra, bendice Dios para procreación de la tierra. Multiplicaos y bendecidnos. Lo que no está establecido por Dios, Dios no puede bendecir algo que Él no lo autoriza, hermanos. En el hogar, hermanos, se debe de, es una iglesia, hermanos, el hogar donde se ministra la palabra de Dios, donde hay un sacerdote, donde está la mujer idónea, que es maestra y apoyo del esposo, donde se está llevando, hermanos, ese servicio a Dios. Con la mente, con los ojos, se adultera, hermanos. Y tristemente, hermanos, vemos cuántos hogares viven con esas situaciones adulterio, tanto hombre como mujer. Y no se piensa, hermano, en el daño que se hace a los niños. Debemos, hermano, si es esa la condición que cada una de nosotros tiene, es pedirle perdón a Dios y que Dios limpie la mente, los ojos, la lengua, lo que entra en nuestros oídos. Que Dios ponga un freno espiritual y que Dios dé gracia, hermanos. Para estar permaneciendo en fe y en el Señor, debemos de caminar en santidad y debemos de buscar cada día, hermano, el orden divino de Dios. Si estás pasando dolor porque tu esposo es infiel, pide al Señor que dé gracia en reprender el Señor que redorgulle el espíritu de aquel varón que está pecando contra Dios y contra su esposa. Para Dios no hay nada imposible. Pedir a Dios en este día, ya sea esa mujer que sufre o ese hombre que ahora con indiferencia la mujer se va y le deja hasta los hijos. Qué frialdad hay en el corazón cuando la bendición de la mujer es ser madre. Pedir a Dios, hermanos, que como matrimonio, como familia, no caigamos en el pecado de adulterar la palabra de Dios y el pecado de adulterar. Porque muchas veces dice, con amor todo es permitido. Formamos un hogar como queramos, formamos un matrimonio como yo quiera, adoptamos niños y hacemos una familia. Hermano, el orden de Dios lo vemos desde el principio, de los orígenes. Dios tenía una comunicación con el hombre en la familia y esa comunicación se llama oración. Allí el hombre hablaba con Dios, pero tristemente el pecado rompió esa comunicación y por eso viene nuestro intercesor, el que paga una deuda y el que viene a enseñarnos y a instruirnos con su Santo Espíritu. Por eso es importante, hermanos, el culto familiar. ¿Deseas que en tu hogar esté un cerco? Abre las puertas de tu hogar y que Cristo more ahí. Pide en oración desde temprano con tus hijos, al mediodía y al acostarte. Busca la palabra de Dios y Dios dará gracia en esa familia, porque al primero que invitas es al Señor. Tu primer pensamiento es en Él, el culto familiar. Así es, entonces la misma palabra de Dios, hermano, nos ilustra y nos muestra también la condición del hombre. O sea, qué tan frágil es el hombre para caer en la tentación que el adversario viene y pone delante de aquel, hermanos, que piensa estar firme en la fe,
cualquiera de nosotros en cualquier momento y en cualquier instante podemos caer en esa situación. Por eso es de que nuestra permanencia en Cristo debe de ser continuamente, debe de ser diaria. Y como hemos escuchado, hermanos, quien va a venir a fortalecer nuestra fe, el pilar para fortalecer nuestra creencia y de permanecer es la oración. A través de la oración, hermanos, nosotros hacemos una cobertura, como lo hemos escuchado. La misma palabra de Dios, hermano, ahora en boca del rey Salomón, nos también nos indica y nos previene de cómo nosotros, hermanos, no debemos de confiar en el hombre mismo. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 23 y el versículo número 7, la escritura lo dice. Dice, porque como piensa en su corazón, tiene el hombre, tal es. Es decir, usted es lo que usted piensa. Dice, come y bebe, te dirá. O sea, vendrá gente que te van a decir, no te preocupes, ni busques en oración a Dios, ni hagas ese tipo de manifestaciones. Ven, vamos a disfrutar de la vida. Come y bebe. Es lo que te van a decir. Mas su corazón no está contigo. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando nosotros cedemos a las tentaciones de este mundo, cuando prestamos oídos a las malas compañías, que lo único que hacen, hermanos, es alejarnos de Dios, entonces nosotros no estamos con Dios, no permanecemos firmes en la fe, porque la misma escritura lo dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuál es su manera de vivir? ¿Cuál es su manera de actuar? ¿Cuál es su manera de hablar? Tal y cual usted habla, tal y cual usted es. Habla usted malas palabras, en su corazón hay maldad. Desea usted mal al prójimo, en su corazón hay maldad. Actúa usted de una manera hipócrita o irrazonable, en su corazón hay maldad. Por eso insistimos, hermano, que permanecer firmes en la fe no nada más es un título, sino que hay que vivirlo. Hay que disfrutar de la compañía de Cristo día a día, que lo buscamos a través de la oración y permanecer en la fe. Vendrán ataques, como lo hemos mencionado. Vendrán pruebas, vendrán tribulaciones, vendrá sufrimiento a su vida. Pero cuando sea esa situación, hermanos, usted no reclame, usted no se oponga a lo que Dios está permitiendo, sino que en medio de esa situación usted saque provecho, hermanos, porque Dios le está hablando, porque Dios le está diciendo que usted debe de dejar de hacer cosas y debe de reformar su vida. Es por eso que en medio del sufrimiento, hermanos, nosotros aprendemos y vemos la mano de Dios, porque Él quiere salvar nuestra alma, Él quiere salvar que nuestra espiritualidad crezca. Así que, hermanos, la palabra de Dios es muy importante. El carácter, hermanos, del cristiano se determina no por los actos visibles, como por los sentimientos, es decir, por el corazón, que motivan esos actos. Los actos externos primero se manifiestan en lo interno. Y volvemos al versículo, porque sus pensamientos en su corazón, tal cual es usted. Usted manifiesta obras de bondad, usted tiene un corazón bondadoso. Usted manifiesta obras de maldad, usted tiene maldad en su corazón. O sea que, hermanos, no hay vuelta de hoja. La palabra de Dios es clara. Lo único que tenemos que hacer es pedir la dirección del Espíritu Santo para que escudriñe estas palabras sagradas. La falta de dominio propio, hermanos, es muy común en el hombre, en la mujer también, obviamente, por ignorancia deliberada, nos acarrean dificultades y sufrimientos. Es más fácil enfrentar el sufrimiento, el dolor y la pena o la tribulación agarrados de Cristo. Porque así como entramos, hermanos, vamos a salir nosotros
probados dentro de ese horno de aflicción. Pero si nos dejamos llevar por la corriente del adversario, hermano, nos va a maltratar. Es por ello que dentro del sufrimiento debemos de permanecer firmes en la fe. No olvidemos la experiencia de Daniel y de los 3 hebreos, que todos como castigo por adorar al Dios Altísimo los daban por muertos. Mas sin en cambio Dios usó ese horno no para matarlos, sino para refinarlos. Y ahí es donde le dieron la gloria y la honra a Dios. Es por eso, hermanos, que le invitamos a usted a que reflexione en estos versículos. La palabra del hombre, hermanos, no tiene valor. El valor usted lo va a encontrar en la palabra de Dios. Por eso estamos leyendo lo que la Escritura nos dice. No debemos de caer en la tentación ni de ceder a ella. Aquí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 10 y el versículo número 12, el apóstol Pablo dice de esta manera: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, yo no voy a caer en esa falta, yo no voy a ceder a la tentación? Pero la Escritura nos previene y nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos somos susceptibles a creer en la tentación y en el pecado. Nuestro mismo Señor Jesucristo, hermanos, cuando inició su ministerio terrenal, Él fue tentado. ¿Dónde? En el desierto de la tentación. Y si usted se recuerda ese pasaje bíblico, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo fue tentado con la palabra. Porque el adversario conoce la palabra de Dios. Y si usted conoce la palabra de Dios, lo va a venir a confrontar con un escrito está. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo salió victorioso de esa tentación? Con la misma palabra de Dios, porque el adversario la estaba usando para adulterarla. El adversario la estaba usando para condenar, pero la palabra de Dios no es para condenar. La palabra de Dios es para bendecir. En algunos pasajes, en algunos versículos usa palabras fuertes, pero no es para maltratarnos, sino que es para bendecirnos. Por eso aquí el apóstol inspirado dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No seamos orgullosos ni vanidosos y diciendo, yo jamás voy a cometer esto, yo jamás voy a caer en este pensamiento, yo jamás haré daño a alguien. Haga usted una meditación en estas palabras inspiradas, hermanos, y seamos humildes. Seamos hombres y mujeres, hermanos, que permanecemos firmes en la fe y siempre respaldemos nuestra conducta, nuestras obras, por un escrito está. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero también, hermanos, la confianza en el yo nos aleja. ¿Nos aleja de qué? De la dependencia de Dios. Y esta es la contraparte de permanecer en Cristo y de estar alejados de la dependencia de Cristo. El corazón humilde y humillado, hermanos, nos hace permanecer dentro de Dios. Pero este peligro, hermanos, de estar alejados de la dependencia de Dios, la misma escritura lo ilustra, basado en la experiencia de Pedro, del apóstol, del seguidor de Cristo, que pensaba él que nadie lo podía alejar o apartar de la lealtad que él decía que le tenía a Cristo. El mismo Pedro se enorgullecía y decía que él jamás iba a traicionar a su maestro. Vamos a ver una ilustración bíblica, hermanos, cómo en la Santa Cena, en el aposento alto, predice Jesús que Pedro lo iba a negar 3 veces. Aquí en el libro de San Marcos, capítulo 28 al 30, la escritura lo dice. Pero después que haya resucitado, hablando Cristo a sus discípulos allá en el aposento alto, la noche en que fue entregado, Cristo da estas palabras y dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, él les estaba profetizando lo que iba a suceder. Entonces Pedro le dijo, fíjense cómo ese Pedro impetuoso, ese Pedro tal vez hasta torpe, porque él quería sobresalir de los demás, dice estas palabras.
Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, dice, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Cómo le cayeron esas palabras a Pedro? En su corazón, hermanos, no había firmeza. Él hablaba, hermanos, según su pensamiento humano, pero no había esa convicción en su corazón, y no porque yo lo diga, sino porque la misma escritura así lo está relatando. Por eso dice, entonces Pedro, pero después, de una manera impulsiva al escuchar esto, Pedro habla por sí mismo y le promete a Dios cosas no pensadas. Él actuaba, hermanos, por instinto, él actuaba por emoción, como muchas veces usted y yo actuamos, que no pensamos las cosas y hablamos como un reflejo de lo que refleja nuestro orgullo, nuestro pensamiento. Él no pensaba lo que estaba diciendo, porque no estaba entendiendo lo que Jesús le decía. Aquí, hermanos, nos damos cuenta cómo el prometer cosas que no están a nuestro alcance y cumplir nos hacen caer en faltas, en pecados. Nosotros debemos de pensar y de someter, hermanos, todo plan, todo proyecto, todo momento de nuestra vida al escrutinio de Dios. Debemos de pedirle permiso a Dios para hacer, para hablar o para actuar, pero siempre apoyados por nuestra permanencia en la fe. Amén. El mismo Pedro, hermanos, estaba convencido que tenía un proceder inseguro. Aquí en el versículo número 31 de Marcos 14, esta escritura sigue diciendo, mas él, ¿quién? Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Se da usted cuenta, hermanos, cómo él trató de justificar su inseguridad delante de Dios, que todo lo sabía, que lo iba a negar? ¿Cómo Pedro contesta justificando esa posición y como dando a entender que nuestro Señor estaba mal en lo que le decía? Y él le insistía y se fue más allá. Dice, no solamente no te voy a negar, sino que si es necesario yo voy a morir por ti o voy a morir contigo. Dice, no te negaré. Y este ejemplo, hermanos, todos lo escuchaban y todos apoyaban a Pedro, porque decía, todos decían lo mismo. La influencia del padre, la influencia de la madre en el hogar, hermanos, los hijos la ven. Si usted es un hombre piadoso, temeroso de Dios, que permanece firme en la fe, eso es lo que usted está transmitiendo, por enseñanza, por ejemplo y por precepto. Pero si usted nada más habla y hace otra cosa, hermanos, los hijos lo están viendo y caemos en lo que Pedro cayó. No, Señor, yo no te voy a negar, yo no voy a caer en esa situación. Es más, Señor, si es necesario, yo voy a morir contigo. Si Pedro no iba a cumplir el caer en la tentación, ¿usted piensa que iba a cumplir para dar su vida por el Señor? No. ¿Por qué? Porque en su corazón no había la firmeza en la fe en Cristo Jesús. Este mal ejemplo, hermanos, los 11 discípulos lo escuchaban y también lo decían. Yo también haré lo mismo. ¿Se da cuenta, hermanos, de la fragilidad del hombre? Cuando estamos alejados de Dios, cuando no permanecemos en la fe, hermanos, somos susceptibles a caer en este tipo de errores, en negar nuestra misma fe, en negar al autor y consumador de la fe. Por eso es de que insistimos, hermanos, y lo repetimos continuamente. El título de este tema, hermanos, no es casual, no es porque a alguien se le ocurrió, sino porque es una manera de vivir nuestra fe y de estar firmes y de permanecer inconmovibles en quien creemos y en el autor y en el consumador de nuestra propia vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Es por eso, hermano, que insistimos en que el que esté en ese hogar es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Permítele, hermano, que tú dependas cada día de Él, porque tristemente, hermanos, cuando hay seguridad en tu casa, un buen trabajo, un buen carro, una buena, una buena entrada de salario, tu confianza está en lo material, tu confianza no está en Dios. No lo necesitas porque lo tienes todo. Pero ¿te has preguntado de dónde viene todo eso? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da, hermano, la inteligencia? Todo depende de Él. Por eso es importante, hermanos, que, que cada día nuestra fe esté en Él, no en lo que los planes del gobierno, los proyectos que se hacen, estamos esperando que todo va a salir bien. Hermano, lo que estamos viviendo son tiempos proféticos. Por eso es importante buscar el consejo de Dios, porque Dios nos advierte. Dios siempre nos va a decir lo que está sucediendo y ya lo dejó por escrito. Que esa confianza, hermano, que pones en el Señor sea por la fe que tienes en Él. Porque sin fe, hermano, ofendemos a Dios. Si en ese hogar, hermano, lo que tú estás enseñando, vas a contagiar a aquel pequeño, a que tu pensar y lo que tú hablas, él lo va a aprender. Por eso es importante, hermanos, lo que enseñamos en la casa y lo que hablamos, cómo nos comportamos, cómo como matrimonio nos tratamos, hermano. Todo eso lo ven los hijos y lo aprenden porque tú eres su maestro. Hablan como tú, se comportan como tú, hasta caminan como tú. Porque dicen, ¿cómo se parece tu hijo? Hasta camina como tú. Porque el niño va a imitar todo lo que haces. Y sin que tú le enseñes, el niño lo está viendo. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios, instruye al niño. ¿En qué camino lo estás instruyendo? ¿En tu camino? Dice, en mi camino, en el camino de Dios, para que cuando crezca no sea la vergüenza de la madre. Proverbios claramente dice, de la madre. Porque cuando nace ese niño, tú lo abrazas, tú desde ahí le estás cobijando, madre. Y Dios nos da la responsabilidad, madres, de que instruyamos a los niños, los dediquemos a Dios. Por eso es importante, hermano, que cuando estemos haciendo el culto familiar, oremos y le pidamos a Dios perdón por la indiferencia, porque sabiendo hacer lo bueno no hacemos sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Por eso es importante. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál fue la conclusión de esta experiencia que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos? Cuando le previene a Pedro de que si él no permanecía firme en la fe, iba a caer en la tentación. Y cómo Pedro, con ese carácter orgulloso, porque es lo que tenía en su corazón, cómo responde. Lo hemos leído, pero ¿cuál es la conclusión? Aquí en San Marcos capítulo 14 y el versículo número 72, la escritura continuando con esta parte de la historia bíblica nos dice, y el gallo cantó la segunda vez. Tal como lo había pronosticado nuestro Señor Jesucristo, tal sucedió. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Cuando sucede el que cae en esa tentación, en esa falsa promesa que Pedro había hecho, él se acuerda. Hasta el momento de que estaba pecando, hermanos, o de que le estaba fallando a Dios en su promesa, él se acuerda de lo que Cristo le había anticipado anteriormente. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en eso, él lloraba. ¿A manera de qué? De arrepentimiento. Dentro de su misma falta, dentro de su mismo
pecado, hermanos, Dios le dio una oportunidad. Dios no lo condenó, porque Él sabe que nuestra naturaleza es frágil. Sin en cambio, hermanos, nosotros debemos de evitar de caer en la tentación, porque la palabra de Dios nos previene para no caer en estas faltas. Sin en cambio, hermanos, muchas veces por ignorancia o por impulsos propios, por falta de dominio propio, caemos en faltas. Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento. Por eso la escritura dice que Pedro lloraba. Pedro se dio cuenta de su debilidad por su egoísmo y por su forma impulsiva de actuar. Y esto le sirvió como experiencia, porque la misma palabra de Dios nos dice que Pedro, tiempo después, fue uno de los pilares de la iglesia, junto con Santiago y junto con Juan. En el libro de los Hechos nos lo relata, que fueron pilares, porque Dios, hermanos, a través de estas experiencias fortaleció su carácter y ellos permanecieron firmes en la fe. Hay mucho más que ministrar, hermanos, pero nuestra intención es de que escudriñemos la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Sin en cambio, hermanos, la misma palabra de Dios nos ayuda y nos dice que a través de nuestras oraciones nosotros podamos buscar ese perdón de Dios. Aquí en el libro de Efesios, hermanos, el apóstol Pablo nos lleva y nos invita para que nosotros podamos permanecer firmes en la fe a través de la oración. Y la escritura nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo, hermanos, oraba por la iglesia de Éfeso, porque había hermanos que se habían convertido, se habían vuelto de judíos que profesaban su fe, habían agarrado y habían abrazado el Evangelio de Cristo. Entonces eran ya prosélitos, dejaban de ser judíos y eran prosélitos porque se habían convertido. Y a ellos les enseñaba y les decía que debían de permanecer orando, dice, en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. Es decir, que su oración, hermanos, naciera de su corazón. Que no hicieran lo que hacían los judíos, los escribas, los saduceos, que ellos oraban, hermanos, pero lo leían con una recitación, de ahí viene el rezo. El rezo eso significa, o sea, decir palabras constantes, repetitivas que no sentían. Por eso Pablo les dice, no, ustedes deben de orar en el Espíritu y deben de suplicar, porque la oración, hermanos, es la comunión, es el hablar, es el cambiar una comunicación. Pero el suplicar, hermanos, es humillarse, es reconocer que usted no tiene la capacidad de rogar y de pedirle a Dios en su mente, sino que debe ser en su corazón. Pero también la palabra de Dios dice velando, y la palabra velar significa vigilar. Los vigilantes, hermanos, no duermen, están velando. Y nosotros debemos de ser vigilantes como centinelas puestos en las atalayas, que están viendo y están cuidando de que el enemigo no venga a su vida. Por eso nosotros debemos estar velando con toda perseverancia, es decir, debemos ser constantes en nuestros pensamientos, en nuestra manera de vivir. Siempre debe de haber una oración en nuestra mente que emane de nuestro corazón. Pero también la palabra de Dios nos dice con toda súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Es decir, por aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Esa es la invitación, hermanos, y como conclusión, podríamos decir eso, que para permanecer firmes en la fe, nosotros debemos, hermanos, de estar orando, velando, suplicando permanentemente y continuamente. Vamos a hacer, hermanos, una oración de consagración pidiéndole que el Señor selle estas palabras que hemos leído en nuestro corazón
que las vivamos y también que las Amén. pongamos por obra. Amoroso Padre Celestial, una vez más elevamos nuestra voz delante de ti, agradecidos, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Humildemente te pedimos, Señor, que conforme a la capacidad y conforme a nuestra conciencia, conforme a nuestra disposición como personas, hermano, tú pongas el deseo en nuestro corazón de permanecer firmes en la fe. Amén. Te pedimos, Señor, que lo que hemos leído quede sembrado en nuestro corazón, que dé al 100 por 1 y que lo podamos por obra. Oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote, Señor, que toda oración, que toda súplica que se eleve ante tu trono de la gracia, tú la respondas conforme a tu voluntad, pero también conforme a la medida de nuestra fe. Oramos, Señor, por aquel que está atribulado, que tiene necesidad, por aquel que está adolorido, Señor, físicamente, pero también espiritualmente. Por favor, Señor, que tu palabra caiga como un bálsamo en nuestra vida, para que fortalezca nuestra fe, Señor, y que nosotros declaremos que permanecemos firmes en la fe. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Agradecimiento hay, queridos hermanos, que la paz de Dios esté en tu hogar y que Dios bendiga el matrimonio, la familia. Amén.